de Lucas, capítulo 15. Bendito sea Dios. Alabanzas al Rey de los cielos. Aleluya. Bendito Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 13. Estaremos tomando estos versos como punto de partida para el mensaje de este día. Amén. Bendito sea Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 13. ¿Y todos lo tienen? Vamos a leer la bendita palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la madre del Señor dice: amén. Dice la palabra: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le partió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, nuevamente por darnos esta oportunidad, Señor, ahora de meditar, Señor, en tu palabra. Señor, sé tú obrando, sé tú hablando, Señor, a nuestras vidas. Mi vida, Señor, está en tus manos, Padre. No permita, Dios mío, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor. Solamente la única y la necesaria para la edificación de su pueblo. Padre, que cada hermano, cada oyente, Señor, que escuchará este mensaje, Señor amado, seas tú obrando, Espíritu Santo, en esa vida, en ese corazón. Sea tú hablando, Dios mío, de acuerdo a la necesidad, Señor, que hay, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, que toda atadura del diablo se rompa mientras predicamos tu palabra. Que todo plan del diablo se disipe en el nombre de Jesús mientras anunciamos este mensaje. Todo plan satánico, Señor, se disipa. Se rompe toda estratagema del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, llévate la gloria y la honra, mi Dios amado. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento, la obediencia tuya a través de tu palabra, Dios amado. En el nombre precioso de Jesucristo. Señor, que de todos los que hemos entrado, Señor, los que hemos cruzado, Señor, esa puerta, no volvamos, Señor, a casa, Señor, como llegamos. Que regresemos a casa bendecidos. Señor, aquel que ha venido cautivo, Señor, se ha vuelto, Señor, libre en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, Señor, en medio de nosotros, Señor, si está en tu voluntad, Dios mío, hoy creemos, Padre, que puede recibir sanidad, Señor, esa vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Tome su lugar. La parábola del hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado, hermano, este pasaje? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio, hermana Lourdes. Dios le bendiga, hermano. Amén, a Daniela. Gloria al Señor. ¿Quién no ha escuchado este pasaje? ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Amén. Bendito Dios. En este pasaje, hermanos, ¿verdad? Quienes ya hemos escuchado el mensaje de este pasaje, pues nos hemos dado cuenta, hermanos, que en este pasaje, hermanos, vemos el amor, la misericordia de Dios para con su pueblo, para con los suyos, para todos aquellos hermanos que estén dispuestos a entregarle su vida a Jesús. Amén. Pero hoy yo quiero, hermano, enfocarme en los primeros versos y hablar bajo el tema piensa bien antes de irte. Amén. El tema se va a llamar piénsalo bien antes de irte. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué el tema? Porque vemos, hermano, en estos primeros versos que leímos, vemos a un hijo, vemos a un círculo familiar donde uno de los hijos, uno de los miembros de la familia
toma su decisión de alejarse de su padre, de su casa, de su familia. Amén. Toma una determinación, una decisión, hermano, que dice la palabra que se apartó a vivir a una provincia lejos y a vivir perdidamente. Amén. Y este tema, hermano, quizás se puede identificar con muchos de nosotros. Amén. Porque quizá, ¿qué hijo o qué padre no le pronunció estas palabras a su hijo? ¿O qué hijo no ha escuchado estas palabras habladas por su padre? Piénsalo bien antes de irte. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se van de casa, se alejan de sus familiares? Amén. Para irse, hermano, a disfrutar o a hacer de su vida como bien les place. Amén. Hoy en día, hermano, hay padres llorando porque un día vieron salir a un hijo de casa y no lo han vuelto a ver. Quizá hoy aún hay hijos, hermanos, llorando tristes, hermano, llorando amargamente porque han sufrido las consecuencias de no haber escuchado, amén, el consejo de su padre, de su madre. Amén. Quizá que hay hijos que en algún momento, hermano, escucharon oír de su papá: piénsalo bien antes de irte. Piénsalo bien antes de que salgas por esas puertas. Amén. Hoy, hermano, esto es una realidad que sucede, hermano, en todos los niveles sociales. Cuando un hijo, un familiar se va de casa, esa es una situación triste, hermano, para una familia. Amén. Es una situación, hermano, que literalmente, hermano, acarrea tristeza, acarrea, hermano, agonía en el círculo familiar de los padres. A veces, hermano, como vimos aquí, dice que fue un joven. Aleluya. God bless you. Hello, I have a question. I'm sorry. Does anyone own a Nissan van? Una Nissan Ben. What color? Gray, Gray. Una Ben gris. kind of faded at the top. Una Nissan. No. Nadie. No. Okay, sorry. thank you. I'll address that. God bless you. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya, gloria. Aleluya. Démosle la gloria al Señor, hermano. Es por eso, hermano, que deseamos mudarnos. Amén. Amén. Porque si Dios nos conduce a un lugar, hermano, donde seamos independientes de los parqueos para estar evitando esta situación. Sí, gloria. Amén. Bendito Dios. Alabado sea Jesucristo. Amén. Volvemos, hermano, a enfocarnos. Amén. Entonces, hermano, esta situación de este joven, dice la palabra que en su deseo, en su corazón era de alejarse, de ir a vivir su propia vida. Amén. Dice la palabra aquí que él demandó su herencia. Él demandó, hermano, lo que su padre, amén, le iba a dejar cuando su padre muriera. Amén. Una herencia. Pero él se adelantó a pedir lo que aún su padre no le ponía en sus manos. Amén. Vemos aquí que dice en el verso 13 que un día, juntándolo todo, dice que se fue lejos a una provincia apartada donde nadie lo veía, a vivir perdidamente. Amén. Amén. Yo me pregunto, hermano, ¿qué conduce a un joven o a un hijo a irse de casa? ¿Qué es lo que insta o incita a un hijo o una hija a irse del hogar de sus padres? El novio, los amigos, amén, los placeres. Pero muchas veces, hermano, en su mayoría, hermano, muchos de nosotros como hijos, hermano, tomamos una decisión de irnos de la casa de nuestros padres por no querernos someter y sujetar a las reglas que hay en casa. Amén. Porque sabemos, hermano, que saliendo de la casa de nuestros padres, alejándonos, hermano, podremos vivir a nuestras anchas. Amén. El joven podrá vivir
y disfrutar de todo lo que él quiera. Ya no tendrá a un papá que lo esté esperando a la hora que él le impuso. Ya no estará, hermano, ya no tendrá que estarle dando explicaciones a una mamá o a un padre de por qué llegó tarde, que dónde andaba, que quién eran sus amigos. Amén. Este, hermano, en sí ha sido uno de los motivos por los cuales muchos jóvenes se van de casa. Por ya no querer, por ya no aguantar, hermano, a estar sujetos a papá y a mamá. Amén. Este es uno de los grandes motivos por los cuales muchos jóvenes se van de casa, porque quieren disfrutar la vida, quieren experimentar, quieren tener sus propias experiencias. No se diga hoy en estos tiempos, hermanos. Anteriormente, aún me acuerdo, hermano, que los jóvenes aún esperaban por lo menos cumplir la mayoría de edad y decir, bueno, ya soy mayor de edad, ya puedo tomar mis propias decisiones, así que yo ya puedo irme. Pero hoy, hermano, en la actualidad la sociedad, hermano, se está corrompiendo a tal grado y con tanta prisa que ya niñitos, hermano, hasta de 10, 11, 12 años, hermano, ya se le revelan a papá y a mamá. Ya no quieren sujetarse, hermano, a sus padres. Amén. Ya quieren, hermanos, apenas entran a la adolescencia, a los 14, 15 años, hermano, ya quieren irse de casa. Ya quieren volar. Quieren irse con los amigos. Quieren irse a vivir a otra parte. Pero todo esto, hermanos, en la mayoría, hermanos, no ha terminado bien. Siempre, hermanos, cuando uno de joven y uno no escucha el consejo de papá y de mamá y uno prefiere seguir sus propios deseos, en la mayoría de los casos siempre se termina mal. Y aquí vemos, hermano, un caso donde el Señor, amén, quiere que en este día, hermano, llamar nuestra atención. Como pueblo de Dios, hoy en estos tiempos, hermano, y tristemente lo podemos decir así abiertamente, que a causa de la pandemia hay muchos hijos que quieren, hermano, alejarse de papá, alejarse de Dios. Están queriendo vivir una vida, hermanos, apartadas de la presencia de Dios. Por eso, hermano, el tema se llama piénsalo bien antes de irte. Porque muy probable fueron las palabras que el padre de este hijo pródigo se refiere, hermano, a un hijo que reprocha, que desecha, hermano, los bienes. Un hijo irresponsable, que derrocha las riquezas que se le habían confiado. Muy probablemente fueron las palabras de ese padre: hijo, piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien antes de que tú salgas por esa puerta. Piensa bien lo que puede pasar en tu vida. Tú no sabes si vas a poder regresar con vida. Tú no sabes lo que hay allá donde tú vas a ir. Es muy probable que estas fueron las palabras de ese padre hacia este hijo. Y hoy en este día, hermano, el Señor a nosotros nos dice que pensemos bien lo que vamos a hacer antes de irnos. Amén. Amén. ¿Por qué motivo? Porque en este pasaje, hermano, vemos que vivir apartados del hogar, literalmente, vivir apartados de un hogar de donde está papá y mamá, uno como hijo sale hermano, de la protección que la familia da. Sale, hermano, uno de esa protección. Y quedamos, hermano, expuestos a todos los peligros que hay allá afuera. Amén. Quizás podrás decir: soy inteligente, Dios me ha dado sabiduría, ¿verdad? Porque eso es, hermano, lo que generalmente, hermano, hay en un joven. Se siente fuerte, se siente inteligente. Se piensa que nada le va a pasar, que todo lo va a poder superar. Pero, hermano, ¿cuántos jóvenes han terminado en el alcohol, en las drogas? ¿Cuántas jovencitas, hermano, han terminado engañadas y han terminado siendo prostituidas, hermano? Amén. Han terminado secuestradas. ¿Cuántas jovencitas, hermano, se van con el novio,
se encuentran con una persona desconocida que conocen en el internet. Amén. ¿Y cuántos casos ha habido, hermano, que después de un tiempo encuentran un cuerpo muerto en medio de un campo? Y se dan cuenta que fue de una hija o de un hijo que salió hace años de su casa. Hoy en día, hermano, eso lo vemos a diario, a todo largo y ancho de esta tierra. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, hermano, hoy en día con la gente, con la juventud. Sacarlos del círculo familiar. Pero sobre todo su objetivo, hermano, es de sacar a los hijos de Dios de su propósito. Amén. Dice la palabra que este joven, él reuniendo todo, dice la palabra que él determinó, él decidió apartarse y vivir, hermano, una vida, como dice aquí, perdidamente. Hoy hay muchos cristianos, hermanos, siendo seducidos por el mundo. Hoy hay muchos cristianos, hermanos, que están siendo, hermanos, absorbidos, hermanos, por los deseos que el diablo está poniendo, hermano, en la mente, en los pensamientos de la gente, a sacarlos, a alejarlos de la presencia de Dios. Amén. Y este mensaje, hermano, es ¿por qué? Porque el mensaje, hermano, es, tienes que pensarlo bien, porque vivir apartados de Dios, hermano, te llevará, hermano, a una muerte espiritual. Y si tienes, verdad, la bendición de Dios, pueda que Dios te dé la oportunidad de volver a casa. Pero también está el riesgo que el diablo te quite la vida, literalmente, estando alejado de Dios. La palabra, hermano, la Biblia tiene un sinnúmero de pasajes que, hermano, podríamos pasarnos todo el día hoy leyéndolo. Pero yo quiero enfocarme en algunos porque yo deseo, hermano, que tú captes y entiendas este mensaje en este día. Amén. Porque quizá tú eres uno de esos que piensa que ir al culto se te hace aburrido. Estar, hermano, en la iglesia se te hace, hermano, cansado. Amén. Quizá tú eres de aquellos que el enemigo le susurra al oído, que te dice, ya para qué sigues en la iglesia, quédate en casa, para qué te congregas. De cualquier manera, nada cambia en tu vida. Eso es lo que Satanás quiere hacerte creer y pensar, de que vas a estar bien alejado de Dios, de que vas a estar bien alejado de la presencia del Espíritu Santo, de que vas a estar bien, hermano, sin congregarte. Eso es lo que el diablo quiere hacerte pensar y creer, que vas a estar bien. Amén. Este joven, él pensó que reuniendo todo, las riquezas le iban a durar para la eternidad, pero no fue así. Dice la palabra, hermano, que todo lo que él reunió, todo lo que él juntó, le sirvió por algún tiempo. Y es muy probable, iglesia, hermano, amén, hermana, quizá que tú nos estés escuchando, hermano, por internet. Es muy probable que las fuerzas que has recibido estando en la presencia de Dios te duren por algún tiempo, pero no van a ser para siempre. Esas fuerzas, ese deseo de buscar de Dios, te van a durar un tiempo, sí. Amén. Puede pasar un mes, 2 meses, quizás hasta un año, pero hay que tener cuidado. Amén. Porque entre más tiempo pase uno lejos de la presencia de Dios, es más el peligro que corre de que tu alma se pierda. Amén. Yo quiero compartirte unos pasajes, hermano, para que entiendas el mensaje, para que pienses antes bien de hacer lo que quieres hacer. Dice el Señor aquí en su palabra, en el verso 14, dice que cuando todo le hubo malgastado, o sea que todo se le acabó. Amén. Dile al que está a tu lado, no todo es eterno, decirle. Porque a veces, hermano, pensamos que el conocimiento, la sabiduría que Dios nos ha dado, pensamos que nos va a servir para siempre. Amén. Pero no todo eso es eterno. Amén. Porque puede estar el deseo, pero si la presencia de Dios no está en tu vida, corres un peligro. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y dice, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los criados de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar
cerdos. Aquí, hermano, esta palabra de apacentar cerdos, ahorita en la actualidad, para la mayoría de muchos de nosotros, apacentar cerdos no tiene nada de malo. Amén. Porque hoy la mayoría de la gente, mucha gente come cerdo y eso no es malo. Pero para el pueblo judío, el cerdo era un animal inmundo. Era un animal, hermano, despreciable. Amén. Y el Señor quiere, hermano, que tú y yo entendamos que cuán bajo, hermano, un hombre puede caer o hasta dónde un hombre puede llegar a causa, amén, de la rebelión contra Dios y de apartarse de Él. Cuán bajo y cuán humillante puede caer un cristiano cuando toma la decisión de alejarse del Señor. Es peligroso, hermano, para un creyente que ha escuchado el mensaje de salvación y vida eterna, retornar al mundo, alejarse de Dios, querer tener una vida, hermano, neutra, pensar, hermano, que ni se va al mundo y que ni se involucra en la iglesia. Hermano, como el jueves lo decía el hermano, a la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Hermano, tener una vida neutra, hermano, es tener una vida desaprobada delante de Dios. Es tener una vida completamente ajena a la voluntad de Dios. Hermanos, tú y yo podemos estar aquí ahorita sentados, yo puedo estar predicándote, pero hay algo que la Biblia va a enseñarnos, la palabra de Dios va a enseñarnos, porque pueda que sea el caso de alguno de los que está aquí en medio de nosotros. Amén. Que ahorita está aquí. Quizás tú no te pierdes un culto. Quizás tú eres uno de aquellos que, ¿verdad?, dices, yo voy para la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Dice que a este hombre le comenzó a faltar todo. Es que eso así pasa, hermano, en la vida de un creyente. Amén. No todo, hermano, va a durar siempre. Tu deseo de servir a Dios no te va a durar toda la vida, mientras tú estés alejado de Dios. Mientras tú tomes la decisión, una de las cosas, hermano, que tienes que entender, que tienes que anhelar congregarte. Tienes que desear, hermano, estar en la casa de oración. Si tú crees que tú vas a durar tiempo, hermano, amén, tener una vida ferviente en el Espíritu, estando en casa, quedándote en casa, conformándote con un culto a la semana o un culto al mes, déjame decirte que tu vida corre peligro. Tu vida espiritual corre peligro. Hay que desear, hermano, estar en la casa de oración. Amén. Hay que desear, hermano, aleluya, escuchar la palabra de Dios. Hay que anhelar estar en la iglesia adorando con los demás. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero pareciera que a nosotros nos ocurre todo lo contrario. Hermano, nos enojamos con aquellos que nos dicen, vamos a la iglesia. Te llaman y dicen, hermano, vas a ir a la iglesia. Ay, este hermano sí molesta. Ay, este hermano no tiene otra cosa que hacer más que invitarme a la iglesia. Como él no tiene ocupación, hermano, nosotros tenemos ocupación igual que tú. Y usted diga, ay, pues el hermano me lo dice porque, pues como él es el pastor. Sí, pero aquí el pastor trabaja también secularmente, hermano. Por eso me atrevo yo a decirte que tú tienes que esforzarte. Amén. Si yo fuera, hermano, bendito Dios, y cuando sé la voluntad de Dios no lo digo, ¿verdad? Pero, hermano, el día que tú me veas sentado solamente aquí en la casa de oración, hermano, sin hacer nada, ese día te doy toda, hermano, la razón de que me critique, que me diga ese pastor flojo, nada más está ahí en la iglesia, no hace nada, hermano. Bendito Dios, pero yo, igual que tú, hermano, me salgo a solear, a ganarme el pan de cada día, hermano. Por eso me siento, hermano, con la autoridad y la moral de decirte, hermano, aleluya, que no te quedes en casa, ven a la iglesia, congrégate, busca a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, dígame usted, si yo le digo, hermano, coman todo lo que puedan el día de hoy, porque a partir de mañana todas las tiendas y los restaurantes van a estar cerrados, hasta nuevo aviso. A ver si no corren, hermano, las tiendas a suplir la cena para tener para la semana. Así es, hermano, nuestra vida espiritual. Tenemos que, hermano, preocuparnos, hermano, por tener lo necesario, lo fundamental para mantenernos, hermano, de pie con la fuera, hermano, de seguir en la presencia de Dios.
actitud como la tuve este joven, me voy de casa, ya no aguanto a papá, ya no aguanto a mamá. Déjame decirte, hermano, que que te está hablando aquí, yo en realidad le doy gracias a Dios por todo, pero en realidad, hermano, no tenía yo necesidad de venirme a este país desde el primer día que yo me vine. Amén. Bendito sea Dios, en la casa de mis padres siempre hubo que comer. Gracias, hermano. Siempre hubo, hermano, un techo donde dormir. Siempre hubo, hermano, algo para arroparse. A pesar de que yo vivo en una montaña, hermano, siempre Dios suplió, hermano, para tener que calzar. Amén. Y así en el tiempo, hermano, Dios le suplió a mis padres para darme un estudio, para estudiar una carrera. Tuve mi empleo, mi trabajo antes de venirme yo para acá. Pero algo, hermanos, me instó, me empujó, hermano, a tomar una decisión de venirme para este país. En primera, fueron los deseos que veían mis ojos. ¿Qué era lo que veían mis ojos? El dinero, lo material. Yo trabajaba en un taller mecánico donde veía yo llegar todos los fines de año un sinnúmero de gentes, de migrantes como tú y como yo, llegar bien vestidos, llegar con zapatos caros, llegar con sus carros. Amén. Y todo eso a mí me deslumbró. Dije, ¿cómo puede ser que unos jovencitos de mi edad traigan todo eso? Yo aquí batallando, decía yo. Por un lado era eso, y por el otro lado era tener que estar soportando a papá, midiéndome el tiempo a ver a qué hora yo llegaba a casa. Amén. Eso, hermano, eso fue, hermano, el combustible para encender, hermano, en mí la decisión de querer venirme yo para este país. En el año 2013, cuando Dios me da la oportunidad de regresar y volver a ver y a reencontrarme con mis padres y mi madre, hay un video que tiene mi esposa, hermano, que como, hermano, me abrazo yo a mi padre y a mi madre, hermano, pidiéndole perdón por haberme alejado tanto tiempo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón sabía que yo salí de casa por ya no quererme sujetarme a ellos. Amén. Y eso, hermano, a mí me dolía mucho, porque desperdicia uno mucho tiempo, hermano, alejado de tu papá y de tu mamá, sabiendo que saliste, según tú, por salir adelante y sacar adelante a tu familia. Quizás sea verdad, pero hay mucha verdad en muchos jóvenes como yo, que nos vinimos, hermano, por no querer estar sujeto a papá y a mamá. Joven, hoy yo te digo, tú que aún estás viviendo con papá y mamá, piénsalo bien antes de tomar una decisión. Porque una vida alejada de la protección de tu padre y de tu madre te va a costar lágrimas. Cuesta lágrimas. Y el mensaje, hermano, es para el pueblo de Dios. Quiero que tú me busques en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 20. Las consecuencias, hermano, de alejarse o de despreciar a Dios. Deuteronomio 28, 20 dice, escucha bien, hermano, porque acá donde leímos en Lucas 15, del 13 en adelante, vemos, hermano, la degradación de la vida de aquel varón, de aquel joven, que determinó alejarse de papá, que él tomó la decisión de alejarse, hermano, de la protección de su padre, que determinó, hermano, ya no estar sujeto a la voluntad de su padre. Pero ahora Dios, hermano, habla a su pueblo, a su iglesia, las consecuencias, hermano, de tomar una mala decisión, de querer vivir apartado de Dios. Amén. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta, hermano.
Tienen que tomar en cuenta, hermano, si tú eres de los que está pensando, hermano, qué duro es servir a Dios, qué duro es venir a la iglesia, qué fastidio, hermano, aleluya, es venir a congregarte, hermano, porque eso Satanás se lo pone a mucha gente, que es un fastidio venir a la iglesia. Amén. Satanás es bien astuto y le pone pensamiento a la gente, hermano. Es un fastidio, qué aburrimiento, qué estrés estar en la iglesia, ir a congregarse, qué vida es esa. Hermano, déjame decirte que la vida en Cristo, una vida bajo la voluntad de Dios, es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Dice aquí, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Este joven, dice la palabra, el hijo pródigo, que él reunió todos sus bienes, todo lo que su padre le dio, y se fue a gastarlo perdidamente en sus malos deseos. Amén. Hay cristianos, hermanos, que prefieren dejar de congregarse para irse a deleitar al mundo. Amén. Hay cristianos que prefieren, hermanos, dejar de venir a la iglesia con tal de satisfacer sus malos deseos. Amén. Sí, amén. Pero yo te digo, dile al que está a tu lado, piénsalo bien antes de actuar. Dígelo. No le tengas pena. Por si acaso está pensando. Amén. ¿Por qué, hermano? Quizá muchos me dirán ahorita, no, pero estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios es misericordioso. Hermano, entonces el Señor no nos hubiera dejado esta palabra para que tú y yo aprendamos. Amén. Tenemos que tomar, hermano, en consideración la palabra de Dios. Amén. Algo aquí que dice la palabra, dice que Jehová enviará contra ti, o sea, contra aquel que quiera, hermano, de alejarse de Dios, enviará maldición, quebranto y asombro, dice, en cuanto todo pusiera en tus manos. Mira, yo te voy a decir algo, pueblo de Dios. Tú puedes tener riquezas, puedes tener un buen empleo, puedes ganarte, hermano, miles de dólares. Amén. Puedes, hermano, llegar a tener bienes materiales, todo lo que tú quieras. Déjame decirte que porque eso es lo que Satanás le ofrece, hermano, a la gente. Satanás se lo ofreció a Jesús. Le dijo que lo puso en lo alto de un monte y le mostró todos los reinos, dice, de la tierra y sus riquezas. ¿Qué le dijo? Todo esto te lo daré si postrado, dice, me adoraré. En otra palabra le dice, si tú me sirves a mí. Y este es el engaño, hermano, que hoy en estos tiempos al pueblo de Dios el enemigo le ha puesto, que la bendición es el dinero, que la bendición de Dios son las posesiones materiales. Usted sabe, hermano, que una de las mayores, hermano, una de las mejores estrategias que al diablo le está funcionando es atraer a la gente, hermano, para que se haga de bienes. Amén. Para que su enfoque, hermano, sea el dinero. Qué bendición, dice. Estoy bien bendecido. Pero dice la palabra que Dios enviará maldición y quebranto, destrucción en todo lo que pusiera en tus manos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Dice. Por haber dejado a Dios. Por pretender alejarse de Dios. Este consejo, hermano, Dios nos lo da hoy. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos creyentes que están prefiriendo alejarse de Dios que volver hacia Dios. Y yo le digo a todos aquellos en el nombre de Jesús, piénselo bien antes de seguir avanzando por el camino que han determinado irse. Piénselo bien. Esto no es una amenaza, hermano. Esto no es una amenaza para un chantaje para tratar de mantenerlo usted en la iglesia. No, lo que yo quiero, hermano, es que usted se libre, hermano, de las consecuencias, hermano, que vendrán sobre su vida si usted determina alejarse de Dios.
Eso es lo que, hermano, Dios quiere librarte. Quizás muchas veces, hermano, lo tomamos a la ligera, pero Dios, hermano, sabe, hermano, y conoce nuestras necesidades. Amén. Dios conoce, hermano, que quizá hoy muchos de medio de nosotros sean pocos, o quizá uno o dos, o a través del internet hay alguien que está tomando una mala decisión hoy en este día. Amén. Aleluya. Amén. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 17 verso 13. Yo lo quiero, pónmelo ahí rapidito. Jeremías 17, 13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, ¿qué dice? Serán avergonzados. Todos los que te dejan, ¿qué dice? Serán avergonzados. Serán avergonzados. Entonces piénsalo bien antes de tomar una decisión, hermano. Amén. Si el mundo te está absorbiendo, si el mundo te está jalando, si el mundo te está seduciendo, si los malos deseos, como este joven dice que él quiso irse a una provincia a vivir perdidamente, si, hermano, si lo que tú quieres es vivir una vida mundana, sin ley, sin sujeción a la palabra, piénsalo bien. Amén. Pensémoslo bien, hermanos. Sí, amén. 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 Hay que pensar bien lo que vamos a hacer si decidimos alejarnos de Dios o vivir con Dios. Amén. Las consecuencias son graves, hermano, para nosotros. Aleluya. Amén. Sí, amén. Quizás después en el internet vaya a haber muchas críticas que dicen: este pastor está amenazando a su congregación. No lo estoy amenazando, simplemente le estoy poniendo las cosas sobre la mesa, lo que es la realidad, hermano, porque, hermano, para nosotros nos duele ver a un hermano, una hermana, una familia ser destruida por el diablo. Le digo a mi esposa: nosotros oramos, nosotros pedimos por la vida del pueblo, nosotros oramos, visitamos, les motivamos, hermano, pero ya el que toma la decisión es la persona. Si la persona no quiere caminar con Dios y quiere irse al mundo, hermano, ya no podemos hacer nada. Amén. Yo no puedo agarrar una pistola y decirle: vamos para la iglesia. Lo que yo puedo agarrar es la palabra y decirle: hermano, atente a las consecuencias si te alejas de Dios. Amén. Porque así lo dice la palabra. Dice el Señor: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Serán avergonzados. ¿De qué manera? Solamente Dios sabe de qué manera. Pero si hay algo, hermano, de lo que yo estoy cierto, amén, que hemos visto, hermano, a mucha gente volverse al mundo, alejarse de Dios, y su final no ha sido agradable. El final de esa gente, hermano, no ha sido agradable. Hemos visto familias completas, hermano, ser destruidas por el mundo, por el diablo. Hemos visto familias completas, hermano, tristemente y con dolor en mi alma, ver a hijas de matrimonio, hermano, prostituirse, entregarse al mundo, a los placeres. Han preferido, hermano, el mundo que vivir una vida en santidad en Dios. Hemos visto, hermano, a jovencitas y a jovencitos, hermano, ser seducidos por el maligno y se han entregado a esas pasiones, y su vida espiritual ha ido en decadencia. Y desde entonces no hemos vuelto a ver a esas personas levantarse. Hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando uno toma la decisión, hermano, de buscar los deseos, los placeres de uno, hermano, interno de la carne, Dios lo deja avergonzado a uno. Dice la palabra: y los que se apartan, dice, de mí serán, aleluya, escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Estar cerca de Dios, hermano, tu vida espiritual, hermano, florece, da fruto. Tú sabes, hermano, que nosotros nos damos cuenta la condición espiritual de una persona tan solo con verle el semblante. Vemos, hermano, cuando esa persona está cerca en la presencia de Dios, y también nos damos cuenta cuando una persona está alejada de Dios. ¿Por qué? Porque ha determinado vivir una vida apartada de Dios.
Hace unos días vimos un pasaje en el libro de los Jueces. ¿Cómo terminó Sansón? Sansón terminó sin ojos y sacrificándose él mismo por tomar una mala decisión de enamorarse de lo que no tenía que enamorarse, de poner los ojos donde no debía de ponerlo, por desear lo que se le había prohibido. Deseó lo que Dios le había prohibido y él insistió. Y su condición fue triste, su final fue triste. Le sacaron los ojos y terminó como un juguete, lo vimos hace tiempo atrás. Un hombre que fue escogido por Dios para reinar en Israel, llamado Saúl. Ese hombre, a causa, hermano, de tomar o de querer tomar sus propias decisiones y de hacer su voluntad, terminó sin la presencia de Dios en su vida. Pónmelo ahí, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Solamente te estoy poniendo pasajes así, los más, hermano, que podamos entender para que pensemos bien antes de irnos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la desobediencia. O sea, ser renuente, hermano, a la voluntad de Dios. Amén. Tú sabes, muchas veces nosotros los cristianos, fíjate bien, pon atención a esto. Muchas veces nosotros juzgamos y señalamos a los católicos porque ellos invocan a un ídolo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Muchas veces nosotros los cristianos, escucha bien, los pentecostales, los que decimos que estamos en la verdad, muchas veces juzgamos, criticamos y señalamos, hermano, al católico. Pero déjame decirte que el Señor, de la misma manera como ve al católico, ve a un cristiano renuente, desobediente, altivo y orgulloso. Amén. Dice: porque como pecado de adivinación, hermano, ¿qué es la adivinación? La brujería, la hechicería, la santería, todo eso. Amén. Los que les gusta ver los horóscopos. ¿Cuántos ven horóscopos acá? Gloria a Dios. Que están aquí, ¿verdad? Bendito Dios, porque luego a veces están dormidos y dicen amén. Qué bueno que están aquí, están atentos. Amén. Todo eso, hermano, ese pecado es abominación delante de Dios. Bueno, así ese pecado es tan grave delante de Dios que la rebeldía. Amén. La rebeldía. Bendito Dios santo. ¿Y cómo se manifiesta la rebeldía en nosotros? Cuando yo no voy a hacer lo que ese pastorcito dice. Yo voy a hacer lo que a mí Dios me manda hacer, dice. Yo no voy a hacer fíjese bien cómo Satanás le cambia la mente a la gente y los tiene engañados. Sí, yo no voy a hacer lo que el hombre diga, yo voy a hacer lo que Dios dice. Bueno, pues el Señor dice que hay que obedecer a los pastores. Aleluya, vive. Eso es hermoso. Aleluya. Es que así hay gente, hermano. Vive Dios. Yo no voy a hacer lo que hace el hombre. Él es un hombre como yo. Es verdad, soy un hombre como tú. ¿Soy mejor? No soy mejor. Amén. Amén. Pero por gracia y misericordia el Señor nos ha puesto para que instruyamos a su pueblo, para que le enseñemos. Gloria Amén. a Dios santo. Vive Dios. Yo no voy a hacer lo que el pastor dice. Bueno, hermano, ese pecado se llama rebelión. Amén. Ese pecado se llama rebeldía. Ese pecado se llama renuencia. Y ese pecado, hermano, lo tiene al mismo nivel que un pecado de adivinación. Aleluya, vive Dios. Amén. O sea, así como la gente que practica la brujería, la hechicería, la idolatría, Amén. así mismo Dios ve cuando hay rebelión en nuestros corazones. Ven, santo, vive Dios. O sea que, por eso, hermano, el día de mañana, antes de que tú critiques o señales, no digo verdad, o sea, no es que estoy defendiendo ni estoy de parte de la idolatría, sino que guarda mejor tu boca. Antes de juzgar a alguien más, como dice el Señor, saca la viga de tu boca. ¿Estamos aquí? Amén, vive Dios.
Dice, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú, dice, desechaste la palabra de Jehová, Él también, ¿qué dice? Te ha desechado para que no Te ha desechado. Imagínate, hermano. En cuanto uno entra en rebelión en contra de la palabra, hermano, nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? No me interesa tu palabra. Sí, amén. ¿Sabes qué, Dios? Yo te amo, te quiero, pero no estoy dispuesto a obedecer lo que tú dices. Amén. Eso se llama rebelión. Sí, Y en ese mismo instante que tú y yo le estamos mostrando eso a Dios, el Señor mismo lo dice en su palabra. Amén. Amén. Se lo despreciamos y Dios, hermano, dice, bueno, tú desprecias lo que yo estoy diciendo, Él también desecha. Aleluya, santo. Él también desecha. Vive Dios. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Solamente, hermano, dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios, iglesia. Ahora pongo el 26, ese mismo, pero en el verso 26. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mira, hermano, una cosa importante que tú tienes que entender también. Aquí Samuel, el profeta de Dios, amén, él se había, hermano, alegrado de que Dios había escogido un hombre para reinar en Israel. Y dice la palabra que cuando Dios desechó a Saúl, Samuel se pasó toda una noche llorando. Amén. Sí. Llorando, hermano, porque a él le dolía que aquel que Dios había escogido no le había correspondido a Dios. Sí, Señor. Fue desobediente. Amén. Amén. Dice la palabra que Dios le habló a Samuel y le dice, ya no sigas llorando por lo que yo he desechado. Vive Dios. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Santo. Muchas veces, hermano, y entiende aquí, muchas veces nosotros, a veces, hermano, también a nosotros nos duele ver a un hermano, una familia que se aleja de Dios. Amén. Santo. Y sabe lo triste, hermano, es que así nosotros podamos estar derramando lágrimas, pero muchas veces, hermano, ya Dios ha determinado desechar a esa persona. Santo, vive Dios. Hermano, pero entonces ¿dónde está el amor y la misericordia de Dios? Es que Dios es paciente para con todo, dice. Sí. Eso es así. Y es verdad. Amén. Pero déjame decirte que yo no estoy dispuesto a experimentar, hermano, a ver hasta dónde aguanta la misericordia de Dios para con mi vida. Amén. Yo no estoy dispuesto, hermano, a alejarme a decir, voy a poner a prueba a Dios a ver si es verdad que Él es misericordioso y Él me perdona el día que yo me vaya al mundo y yo quiera volver. A ver, vamos a ver si es cierto. Pueda que Dios te dé la oportunidad. Pueda que Dios te dé, hermano, esa bendición de volverte nuevamente, de que vuelvas sano, de que estés completo. Sí, amén. Amén. De que estés aún con tu familia. Aleluya. Pero también puede, hermano, pueda de que no te dé la oportunidad. Amén. Por eso hay que pensarlo. Sí, amén. Hay que pensarlo bien. Amén. Vive Dios. Aleluya. Esta es una palabra, hermano, que vuelvo y repito, muchos me van a quizá decir, bueno, es que ahí te estás yendo a unos extremos, hermano, y si Dios es amor, Dios es misericordioso. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero yo te tengo, mi responsabilidad es, hermano, ponerte, hermano, alerta de que tienes que pensarlo. Amén. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, se ha determinado alejarse de la presencia de Dios, hermano? Y Dios no le ha dado la oportunidad de volver atrás. Amén. Sí, Señor. Así es. Un accidente sucede en segundos. Amén. Y la vida se va así en un instante de esta tierra. Sí, amén. Hay hermanos que se han ido al mundo, se han vuelto al mundo y tienen el pensamiento de que Dios les va a dar la oportunidad en el último momento de su agonía de arrepentirse. ¿Quién se los garantiza? Amén. Santo. Sí, Señor. Si así fuera, hermano, pues no, ¿saben qué, hermano? Vamos todos al mundo. Sí, Señor. Imagínense que si así fuera de fácil. Pero el Señor dice que el que se santifique más. Amén. Que el que es injusto siga haciendo la injusticia, el que sea inmundo que siga siendo inmundo. Amén.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y lo tremendo, dámosle la gloria al Señor. Ponme el capítulo 16, verso 14. Las consecuencias de alejarse de Dios, hermano. Y esto es lo más triste para un cristiano, para un creyente, lo que aquí dice. 16, 14. Dice, el Espíritu de Jehová, Se apartó. ¿qué dice? Se apartó. Se apartó, ¿de quién? De Saúl. ¿Por causa de qué? De su rebelión. Amén. Por no querer obedecer la palabra de Dios. Amén. Él desechó la voluntad de Dios. Bueno, dice Dios, tú me desechaste, yo te desecho. Amén. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Amén. Mira, hermano, eso es lo más triste que un creyente puede experimentar. Sí, amén. Que la presencia de Dios lo abandone. Amén. Santo. Vive Yo Dios. pregunto, ¿estás seguro que la presencia de Dios aún está morando en tu vida? Gloria a Dios. Santo. ¿Estás seguro que aún la presencia de Dios está ahí habitando en tu corazón? Vive Dios. ¿O tú estás consciente de que la presencia de Dios ya no está en tu vida, hermano, a causa del pecado, a causa, hermano, de tus malos deseos de querer, hermano, vivir en el mundo? Vive Dios. Gloria al Eterno. Tienes que, hermano, ser, hermano, consciente de esto que estamos escuchando y hablando en esta tarde. Amén. 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 Hermano, puedes tener todo el dinero que quieras. Puedes ganarte, si quieres, hasta la lotería y comprarte un carro, el mejor que tú quieras. Pero, hermano, una vida de un creyente sin la presencia de Dios es la más triste en la tierra. Amén. No hay nada, hermano, en esta tierra que llene, hermano, el vacío que solamente la presencia de Dios puede dar y llenar en el corazón de una persona. Amén. No hay nada. Sí, Señor. Yo he escuchado testimonios de hombres que han, hermano, logrado lo máximo, han ganado dinero, han tenido, hermano, todo en esta tierra y han confesado con sus labios, nada les satisfacía. Amén. Nada llenaba, hermano, lo que ellos estaban necesitando. Y lo que necesitaban era la presencia de Dios. Amén. Sí, Señor. Por eso, si tú estás pensando que vas a vivir bien, vas a estar bien, alejado de Dios, piénsalo dos veces. Amén. Piénsalo dos veces porque, hermano, el final de una persona, de un creyente, hermano, es triste. Es triste. Amén. Sí, Señor. Cuando en un matrimonio, en una casa, hermano, determinan alejarse de Dios, no crean que el Espíritu Santo de Dios va a estar morando por todo el tiempo ahí en ese hogar, en esa casa. Amén. No piense, hermano, que estando, hermano, en casa y pensar de que, hermano, no vamos a la iglesia, aquí estamos bien. No creas que el Espíritu de Dios tarde o temprano se va a contristar, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y el pecado, hermano, es muerte. Amén. Entonces, en algún momento el Espíritu de Dios te va a dejar, Sí, amén. porque tú has determinado vivir alejado de Dios. Bendito Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, morando en una familia, en una casa, en una vida, hermano, Dios pelea por esa vida, Dios pelea por esa casa, Dios pelea por esa familia, Dios pelea por cada uno de los miembros de tu casa, de tu familia. El Señor guarda tus finanzas, guarda tu salud, guarda tu esposa, guarda tu esposo. Amén. Pero cuando una familia, hermano, determina alejarse de Dios, determina vivir apartado de Dios, hermano, créeme, dice la palabra, amén, que dice que cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo, dice que anda por los desiertos buscando un lugar donde reposar, y al no hallar, dice que vuelve al mismo lugar de donde salió, y al ver que esa vida está ordenada, dice, y vacía, dice que va y trae otros 7 espíritus peores que él, y comienzan a morar en esa persona, y dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor. Amén. Santo. Sí, Señor. Vive Dios. Hermano, yo me sorprendí en una ocasión cuando vi a un varón, cuando yo lo veía ir a la iglesia, ir a la iglesia, y estaba metido en la iglesia. Y un día menos pensado, hermano, él determinó vivir al apartarse, por los problemas. Por problemas a veces insignificantes que suceden, o malos entendidos que suceden o surgen, hermano, en medio del pueblo. Amén. Amén. Vive Dios.
Porque a veces los malos entendidos, hermano, que sucede o que surgen en medio de nosotros, hermano, lo usamos como excusa para apartarnos, para alejarnos de Dios. Amén. Sí, Señor. Ay, el hermano no me saludó. Imagínate ahorita con esta restricción que hay, no podemos saludarnos. Amén. Ay, el hermano ya no me saludó, no me abrazó como antes, y ya no voy a ir a la iglesia. Cositas así insignificantes, hermano. Vive Eso a veces la gente lo conduce, hermano, a apartarse de Dios. Sí. Esto pasó con este jovencito, un varón como de 23 años. Dios lo había rescatado del alcohol. Dios lo había sacado, hermano, de las borracheras. Al tiempo que él se alejó, hermano, me dio tristeza volverlo a ver. Porque andaba como esa gente que anda allá afuera pidiendo limosna. Y me dio más tristeza, hermano, verlo un día con los dos ojos bien morados. Le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿Y sabe quién lo había golpeado? Su propio hermano, de sangre. Entonces, pude ver, hermano, cómo se cumple la palabra en nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios. Los espíritus inmundos, hermano, vienen y llenan a la gente y la utilizan y se burlan de ella. Amén, sí, Señor. Vive Dios. Por eso, hermano, tienes que pensarlo bien. Amén. Piensa bien lo que tú quieres hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Piensa antes de irte, piensa antes de, hermano, de tomar una determinación y decir, ya no voy más a la iglesia, no sirvo más en la iglesia. Piénsalo bien. Amén. Alabado sea Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Amén. Pudiera yo pasarme citándote más, hermano, más cosas, pero hermano, el tiempo apremia. Gloria a Dios. Lo único que yo quiero, hermano, enseñarte es dos últimos versos. Santiago 4:4, rapidito. Porque esto, hermano, muchas veces es lo que a la gente la lleva a apartarse de Dios. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. ¿Qué dice ahí? No sabéis que la amistad del mundo se les- Entonces, hermano, toma en cuenta eso, iglesia. Amén. Iglesia, toma en cuenta y toma en serio eso. Amén. Que la amistad del mundo, amén, no nos conviene. Amén. Hacer amistad con el mundo no nos conviene. Amén. 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 Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo de quién? Del mundo, automáticamente se convierte Enemigo de en enemigo Dios. de Dios. Vive Dios santo. O sea que cuando tu corazón, hermano, tú lo pones y hay un deseo en tu corazón de ir tras los deseos del mundo, amén, tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Sí, amén. Y aquí nos podemos, hermano, abrir. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra primera de Juan 2:15. Y ya con esta terminamos. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que sigue. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Solo menciónenme uno. Fornicación. La fornicación. El sexo. La pornografía. Los deseos de la carne. Amén. Amén. El adulterio. Usted sabe, hermano, que muchas vidas están siendo destruidas por causa de este deseo que el mundo le está poniendo al pueblo de Dios. Amén. Este pecado. Y todo eso, hermano, puede
acarrear a un creyente, a un cristiano, a un hijo de Dios, hermano, a tener una muerte espiritual muy grave. Amén. Los deseos de la carne, y de ahí se derivan muchos. Los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que tú miras? Solamente así te lo voy a poner así de fácil. El evangelio de la prosperidad, ¿qué es lo que ofrece? Bienes materiales. Y el Señor dice en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? ¿De qué le sirve al hombre, hermano, tener bienes materiales si su alma, hermano, está perdida? Los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la fama. Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré, fama, riqueza, dinero, si postrado me adorar. Hoy Satanás le está ofreciendo, a través de los deseos carnales, los deseos, hermano, que ven los ojos. Estamos en un país, hermano, donde fácilmente, hermano, puede ser seducido por lo que el mundo ofrece. ¿A qué se refiere el mundo? Hay muchas cosas: el pecado, el sexo, amén, hermano, el libertinaje, hermano, las modas. Hay tantas cosas, hermano, que si nosotros las practicamos, aunque estemos dentro de la iglesia, estamos demostrándole a Dios que a Dios no nos importa lo que Él demanda y lo que Él pida de nosotros. Así es. Cuando tú y yo imitamos al mundo, cuando tú y yo, hermano, estamos deseando lo que hay en el mundo y no lo que desea Dios, estamos demostrando que queremos vivir alejados de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces dice que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. El verso 17, por último: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Mira, hermano, hoy en estos tiempos, cierra ahí tus ojitos. Hoy en estos tiempos, hermano, estamos viendo en el mundo entero, o sea, en el planeta Tierra, algo tremendo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Y lo que está sucediendo, hermano, es que muchos se están alejando de Dios, están tomando la decisión de alejarse de Dios. Yo no sé si sea tu caso, pero hoy el Señor te dice a través de esta palabra: piensa bien antes de irte. Si tú eres de los que estás deseando en tu corazón hacerte de bienes, hacerte de dinero, hacerte de posesiones materiales antes que agradar a Dios, piénsalo. Piénsalo. Todo lo podemos hacer, como decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quizá tú puedes hacerlo, pero puede ser que no te convenga. Si en algún momento el enemigo te ha puesto en tu corazón decir: ya no quiero servir, no quiero buscar de Dios. Si tú eres de los que dicen: yo estoy bien así como estoy, ni me involucro en la iglesia, pero tampoco, dices tú, estoy en el mundo. Si tú eres de los que piensas así, que estás en un nivel neutro, déjame decirte que es por eso que Dios reprobó a la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor le reprochó, hermanos, también a la iglesia de Éfeso, que servían, que estaban en la iglesia sirviendo, inclusive dice que eran celosos, hermanos, en el servicio de Dios, pero se habían olvidado de ese amor
ese amor de esa entrega hacia Dios. Quizá tú eres de los que dicen, no, pues ya con venir al culto ya cumplo con Dios. No, hermano, es eso y más. Dice la palabra que este hijo pródigo que se había ido le comenzó a faltar, dice, el alimento. Fue cayendo, fue en una decadencia, hermano, tremenda hasta tocar suelo. Dice la palabra que volviendo en sí, o sea, él reaccionó. Y hoy te digo en el nombre del Señor, reacciona. Reacciona, iglesia, reacciona, pueblo de Dios. Reflexiona, aleluya. Mide bien tus pasos. Fíjate por dónde estás caminando, por cuál camino quieres seguir avanzando. Hoy el Señor te dice, piénsalo bien antes de irte. Y si tú eres de los que has vivido alejado de Dios, hoy el Señor te dice, vuelve a casa. Santo Jesús. Si tú eres de los que el enemigo pudo seducir tu corazón, tu pensamiento en alejarte de Dios, o quizás Satanás te ha puesto este pensamiento de decir, Dios es un mentiroso, Dios no te escucha, Dios no está contigo. Si Satanás te ha puesto ese pensamiento, déjame decirte que esas mismas palabras se las dijo a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén. Él siempre ha pretendido hacer quedar mal a Dios delante de su creación. Pero hoy en el nombre de Jesús lo vamos a reprender de nuestras vidas. Hoy el Señor te dice, vuelve a casa. El Señor te espera. El Señor está siempre esperando por ti. Medita en tu vida, medita en tu camino. Vamos a abrir el altar en este momento, hermanos, para que pase todo aquel que se sienta así como este hijo pródigo, que quizá en algún momento el enemigo le puso pensamientos de alejarse de Dios. Hoy el altar está abierto para que pases y oremos juntos y clamemos al Dios del cielo para que Dios te fortalezca y te dé fuerzas. O si tú eres un hijo pródigo que se ha ido y ha querido vivir apartado de Dios, hoy el Señor te dice, vuelve a casa, espero por ti. Hoy el Señor está esperando por ti. Hoy el Señor quiere limpiarte, quiere fortalecerte, quiere levantarte. Voy a invitarte a que pases, no tengas miedo, no tengas temor. Vamos a escuchar esta alabanza, hermano. Medítala ahí en tu corazón. Porque si hay algo, hermano, que tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestro corazón, los pensamientos. Señor, aleluya. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Vamos, decíselo en oración ahí con tus labios. Cambia, Señor, cambia mi vida. Decíselo al Señor. Limpia, Señor, mi corazón.
este varón reaccionó, reflexionó, dice que entró en sí, se dijo en sí mismo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, ¿cuántas bendiciones te estás perdiendo a causa, hermano, de los malos deseos? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están perdiendo de la presencia de Dios en sus vidas a causa del pecado? ¿Cuánta gente, hermano, hoy en estos tiempos está viviendo una vida espiritual escasa, seca? Dice la palabra que él, volviendo en sí, dice que él dijo en sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, dice la palabra que el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Este varón, este joven, tuvo el valor de reconocer su pecado, su falta delante de su padre. Y él lo confesó y vino a donde él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy todo aquel que quiera reconocer delante de Dios que le ha fallado, hoy el altar está abierto. El altar está abierto. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere restaurar corazones. Dios quiere restaurar familias. Dios quiere restaurar tu relación con Él. El altar está abierto, iglesia. Ten valor, ten valor. Pasa, hermano, pasa, iglesia. No te detengas. No tengas temor, no te avergüences. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando me he encontrado solo, tú has sido. Dame un momentito. Baja un poquito. Padre, en el nombre de Jesús. Mira esta pareja, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tú has sido Aleluya. mi único consuelo de amor. Santo mi Señor. Es por eso que ahora te pido La bendición más grande que nosotros podemos tener, hermano, es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra falta delante de Dios. Dios está dispuesto a levantarnos, a fortalecernos y a bendecirnos nuevamente. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo